Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy miércoles santo, 27 de marzo del año 2024. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Él les dijo: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decir uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele: sí, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Llegado el momento de la celebración de la Pascua, ¿a qué iba el Señor a Jerusalén? ¿Por qué subía a Jerusalén? Donde el Señor iba finalmente consumado todo aquello por lo cual ha venido a nosotros, ha venido al mundo, ha venido a la tierra, el que procede de los cielos. Bueno, el Señor venía a celebrar la Pascua. Venía a celebrar la Pascua el Señor, sí. Él que era la Pascua. Era la Pascua para todos, aquellos que verdaderamente participaban de la misma. La pregunta de los discípulos: sí, ¿a dónde iban a celebrar? Iban a hacer los preparativos, sí, para celebrar la Pascua. No nos olvidamos que era israelita. El Señor era judío conforme a la carne. Y sus apóstoles también eran todos israelitas. Entonces la Pascua, como la celebraban, sabemos como es la Pascua tradicional entre los judíos, conforme a lo que Moisés indicó que debían hacer cuando eran esclavos en Egipto para salir de la esclavitud y por el desierto, huyendo de los egipcios, huyendo de la esclavitud, ganando la libertad, iban a transcurrir ese desierto para llegar a la tierra prometida. Sabemos, sí, el desierto es el mundo, la tierra prometida es la patria celestial, la vida eterna, y el Señor nos quita de la enfermedad y de la muerte, nos libera de la esclavitud al pecado y a la muerte. Es el sentido profundo que tiene la verdadera Pascua, la única, la definitiva, la que celebra el Señor con todos aquellos que se sientan a su mesa. El alimento es el Señor mismo. Fíjense, era el primer día de la celebración de los ázimos, los panes sin levadura. Sin levadura se comía la Pascua judía porque el pan ázimo era el pan sin levadura, y esta levadura significaba el pecado. Para celebrar con el Señor es necesario, si uno diría, estar absolutamente sin pecado. Bueno, en esa condición realmente no la estamos todos, pero el Señor va a morir por todos nosotros. El Señor va a liberarnos del pecado y de la muerte. El Señor es el verdadero pan vivo que bajó del cielo, el pan para la vida, el pan sin pecado.
aquello que el Señor viene a hacer en nosotros, a liberarnos del pecado verdaderamente. ¿A dónde quiere el Señor que preparemos la Pascua? Vayan a la ciudad, acá nuestro Señor Jesucristo, a casa de un interrogante ahí. ¿Quién sería ese Señor al cual se dirige, que ya estaba al tanto? Bueno, no lo dice el Evangelio, pero de todas maneras hicieron como el Señor les había dicho. Y finalmente se reúne el Señor con sus discípulos. Y en esa reunión hace una pregunta fundamental. Mientras estaban cenando la cena del Señor, al atardecer ya, sí, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Bueno, acá en el grupo quedó inclusive esta palabra del Señor realmente como una tortura para el corazón. Cada uno se preguntaba si propio sería él. Se lo preguntaron al Señor: ¿seré yo acaso, Señor? Había seguridad en todos ellos. Ninguno tenía la mínima intención de traicionar a su Maestro, a su Salvador, como lo comprobarían después. Preguntaron esto al Señor: ¿soy yo acaso, Señor? Finalmente lo preguntó Judas también, el Iscariote, el que lo iba a traicionar. ¿Y seré yo acaso, Señor? Tú lo has dicho. El Señor que había dicho: aquel que mojara y que tomara el pan de las manos del Señor, ese sería. Y así lo dice Jesús: el que come de mi plato, el que coma de mi plato, ese será. Era Judas. Y más vale le valiera a ese no haber nacido, dice el Señor. No haber nacido, uno dirá, no haber nacido de nuevo. No, porque no nace de nuevo. Traiciona a su Señor, pero no ingiere el pan de la vida. No lo digiere. Recordemos, una vez que recibió el bocado, inmediatamente entró ¿quién en ese bocado? Entró el diablo. Así como el diablo había entrado en el jardín del Edén para engañar al hombre, al primer hombre, Adán. Bueno, entró. ¿Y qué hizo Judas? Algo que ya el Señor, que lo sabía de inmediato, le indicó: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Tú lo has dicho. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y salió Judas entonces. Salió a Judas a vender, a traicionar al Señor de la vida. Sí, ya había tenido conversaciones inclusive con los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y planeando estaba así venderle al Señor por aquel dinero que le iban a dar los que perseguían a Jesús, los sacerdotes. Pactó en 30 monedas de plata, precio miserable para la comisión de yo diría, del mayor delito que ha cometido el hombre en la historia de la humanidad. Tú lo has dicho, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Lo hizo pronto. Y salió entonces el Señor, salió Judas a vender al Señor por 30 miserables monedas de plata. Es el precio que le fijó el becerro de oro al Señor de la vida y de la gloria. Buscaba siempre la ocasión Judas de poder entregarlo, ¿no? Sí, finalmente la encontró, sabemos, lo vamos a comentar. Aquí el núcleo de este evangelio del día de hoy es aquel que estamos considerando ya ahora. Judas va a traicionar, a vender a su Señor, va a vender la vida, va a elegir la muerte. Delante de él está siempre la permanente opción que pone Dios: el bien y el mal, la libertad o la esclavitud, la vida o la muerte. ¿Qué elige Judas? Uno diría, bueno, elige lo que eligen tantos. Sí, es cierto, no fue el único, pero es el arquetipo, un modelo de todos aquellos que finalmente, frente a la opción esencial,
para la cual estamos en este mundo, eligen algo que está en contra de la vida. Eligen la muerte, la peor sanción. Al que así procede, dice el Señor, más le hubiera valido no haber nacido. Tal cual, no haber nacido. Bueno, obviamente es para nuestra meditación, por supuesto. Nosotros, hermanos queridos, también itineramos por el desierto de este mundo. Muchas son las ocasiones en que la debilidad aparece en nosotros, prevalece en nosotros, entonces también, de alguna manera, y a lo mejor de muchas maneras, pensamos en abandonar este camino. Por más que el Señor nos acompaña, el Señor nos comunica el poder de poder precisamente cumplir con el objetivo máximo que puede tener cualquier criatura humana en el mundo. La conquista, la captura de la vida, que ya hizo el Señor por todos nosotros, pero es necesario recibir a ese Señor, celebrar en la casa más íntima de nuestro ser, en nuestro corazón. Sí, celebrarlo con el Señor, por supuesto, que en definitiva es el alimento que nos libera de todo lo que sea muerte, esclavitud, pecado. Pero hagámoslo también con tantos hermanos nuestros que al igual que nosotros celebramos esta Eucaristía, esta acción de gracias, este alimento sagrado, este pan que bajó del cielo, este pan que es la vida. Nacemos, sí, de nuevo del agua y del Espíritu, sí, lo sabemos. Pero seamos fieles a ese nacimiento, seamos testigos y a su vez testimonios de una conducta que el Señor, el único, ha de juzgar finalmente. Seremos dignos para la conquista de la vida, para participar de esa vida eterna que nos trae el Señor, aquel que es la vida en nosotros, aquel que es la verdadera, aquel que es la verdad, aquel que es el camino que tenemos que seguir siguiéndolo a Él, aquel que es el pan de vida, el verdadero pan vivo que bajó del cielo, el que ingerimos en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía. Hermanos, sí, el que tiene hambre como, el que tiene hambre come, y el que tiene sed verdaderamente cree, obra verdaderamente, ese bebe la sangre, bebe el vino que libera de la esclavitud al pecado y a la muerte. Vamos a celebrarlo, hermanos queridos. Hoy en este miércoles santo, precisamente, esta lectura nos conduce a la verdadera meditación y a la verdadera evaluación espiritual de esto que estamos recibiendo del Señor, que es nada más ni nada menos que la vida, y la vida plena, eterna y definitiva. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en esto, ¿no? Hoy es el momento, el tiempo para ir a nuestro interior, para meditar, para reflexionar. ¿A quién me entrego? ¿Entrego a Jesús o me entrego a Jesús? Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Dios ve nuestro interior y la respuesta que demos, Él la sabe. Quizás nosotros no la sabemos, por eso es tan necesario reflexionar estos días, hoy, para saber hacia dónde camino, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir. Y vos decís muy bien, Patricia, ¿a quién me entrego? Y yo me entrego a quien se entregó por mí, al que me hace la promesa, el que la cumple, el que es mi vida, el que es mi vida eterna, la eternidad de Dios ingresa a mi corazón. Y es el mayor tesoro, la mayor riqueza que puedo recibir en la vida y para la vida. La vida que ya comienza, aquí por la fe, en esta entrega que hago
a través de esta comida pascual al Señor. Y a partir de acá siempre repetimos una frase que me ha quedado, que hace muchos años fue el título de una película también de mucho éxito: de aquí a la eternidad. De aquí a la eternidad, hermanos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta celebración fundamental, fundante, esencialísima para la vida. Esta verdadera celebración que hacemos, esta verdadera acción de gracias, esta Eucaristía de la que participamos, el cuerpo y la sangre de aquel que es nuestra vida, el camino para llegar a la misma, y la verdad que en ese camino se nos revela, haciéndonos finalmente verdaderamente dignos, si verdaderamente lo obramos, de aquello que nos está dando el Señor de la vida. Él se nos da a nosotros mismos, Él nos da la vida es Él, y la vida para nosotros es Él en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Señor, te damos infinitas gracias, siempre. En tu nombre santo, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.